Bienvenidos a una emisión más. En esta ocasión estamos en la sección en la que presentamos entrevistas con profesores, investigadores y especialistas sobre diversos temas. En esta ocasión conversaremos sobre la relación de México-China en este marco y serie, además de programas relativos a la relación de México con otros países y regiones del mundo. Para ello está con nosotros el día de hoy el doctor Enrique Dussel-Peters, que además es coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM, el CECHIMEX. Bienvenido, doctor, muchas gracias por la invitación, por aceptar la invitación. Un placer estar. ¿Puede comentarnos un poco sobre el CECHIMEX? ¿Qué es este Centro de Estudios China-México que está promoviendo una perspectiva distinta de ver a China? Mira, el Centro de Estudios China-México, CECHIMEX, de la Facultad de Economía de la UNAM, se constituye formalmente desde el 2006, es decir, acabamos de festejar ahí nuestros 5 años de existencia, y la verdad estamos muy contentos porque creo que somos de los pocos centros de investigación en América Latina que están estrictamente concentrados en el tema de China. No somos un centro de estudios de Asia, APEC, del este de Asia, etcétera. Y entonces, como dicen, cada loco con su tema, nuestra locura es China. Nosotros somos, yo te diría, básicamente una red de investigadores, de funcionarios y de empresarios interesados en el tema de China, y yo iría con 3 o 4 lemas y una filosofía general. Una es la de sumar esfuerzos, es decir, acá lo de menos es estar de acuerdo, ¿no? Es decir, acá tenemos embajadores, tenemos gente de más de izquierda, de más de derecha, de más de azules, de más de amarillos, lo que ustedes quieran. Lo que buscamos es gente profesional, seria, que se dedique en el corto, mediano y largo plazo a estudiar China, y nuestro ciclo de conferencias, nuestras publicaciones, yo diría, atestiguan esto, ¿no? Es decir, hacemos publicaciones con la Cámara de Senadores, con la Secretaría de Economía, con la Jornada, con el Tecnológico en Monterrey y muchos otros más los que nos falten, ¿no? Y 2, yo diría, nuestra filosofía y yo diría intención de trabajar desde la universidad y desde la UNAM es de buscar un diálogo. Nosotros partimos de que somos profundamente ignorantes sobre China. Creo que tampoco China sabe mucho sobre México, pero siempre digo, esa es otra discusión. Pero buscamos un diálogo, ¿no? Es un diálogo, yo diría, crítico, que nos permite la UNAM, pero constructivo. Digo, en este país y en muchos otros, lo más fácil es enojarse, y entonces uno está en una esquina y el otro en otro, y no nos hablamos durante 20 años, ¿no? Pues el sistema político, yo diría, de este país y de muchas discusiones académicas, empresariales y otras. Entonces, lo que buscamos es traer a gente con opiniones heterogéneas, diferentes, contrastantes. Lo de menos es la postura, uno diría, de los miembros del CECHIMEX. Lo demás es buscar un proceso de aprendizaje. Lo que queremos es que acá estudiantes, empresarios, funcionarios y el público en general aprenda y parta de lo que existe, y que no estemos a cada rato inventando la rueda por enésima vez, ¿no? Entonces, tenemos ahí un diálogo muy diverso con ponencias que hemos tenido en el ciclo de conferencias. Existe hace 6 años, llegamos a tener dentro de poco como 100 conferencias donde han participado, yo les diría, maoístas, secretarios, economistas y empresarios con temas tan disímbolos como la cadena de autopartes automotriz, el erotismo en China, empresas rurales, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso es un buen reflejo del esfuerzo de diálogo con diferentes sectores y crecientemente con contrapartes chinas. Tenemos un buen grupo de convenios de cooperación desde la UNAM con la Academia de Ciencias Sociales, con Tsinghua, con la Universidad de Pekín, con la UIBE y otras, y ojo, otras contrapartes en América Latina, en Buenos Aires, en Argentina, en Uruguay, en Perú, ¿no? Entonces lo que buscamos es acumular información, socializar en forma, yo diría, pública. La UNAM es honrosamente una universidad
pública y gratuita, y trabajamos en ese sentido. No trabajamos para realizar acá una tasa de ganancia, y lo que buscamos es socializar esta información, ya que purula, yo diría en general, la visión de hacer negocios sobre un tema donde en el mejor de los casos se podrán hacer negocios en el largo plazo, ¿no? Y ahora, en este marco de conferencias que mencionaba, hubo una reciente sobre la relación de México y China, a los 40 años de relaciones diplomáticas entre ambos países. ¿Cómo se da este primer acercamiento entre China y México en materia diplomática y por qué tarda tanto en darse? Sí, mira, fue incluso un seminario el 13 y 14 de febrero, fue un seminario de un día y medio. Estamos muy contentos, participaron más de 350 personas, gente de Relaciones Exteriores, de Economía, de ProMéxico, de varios organismos empresariales, 6 invitados chinos, en fin, un diálogo, yo diría, con casi 60 ponencias de diferentes perspectivas, como indicaba al principio, ¿no? Entonces, mira, yo te diría, hoy en día el trabajo que hemos hecho en el Sechimex, ojo, yo diría, y como parte de lo que indicaba al principio, hay que partir del trabajo que han hecho otras instituciones, el Colegio de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Economía y otros. Hay grupos de instituciones que han hecho un trabajo en las últimas décadas realmente muy importante, ¿no? Entonces, pero yo diría, con lo acumulado al 2012, ya contamos con un grupo de análisis, reflexiones importantes, que es la propuesta del Sechimex y mía personal también. Estamos en condiciones de entrar en una segunda fase, yo diría, de reflexión y ya un diálogo mucho más concreto. Resultante de este seminario, el mismo día del seminario se presentó un libro de, en fin, casi 400 páginas, en donde buscamos un diálogo en 9 temas específicos, ¿no? Entonces ya no se trata, ¿es China una amenaza o es China una oportunidad y un reto?, sino que se trata cómo coopero o no. En algunos casos no hay opciones de cooperación en ciencia y tecnología, en industrias verdes, en parques industriales, en el sector agrícola, en procesos de urbanización, en un diálogo binacional, pero también en instituciones multilaterales. Entonces tenemos que aprender, yo diría, a ser mucho más puntuales. Y en esta relación que tú hacías referencia, es bien interesante que, bueno, México y la República Popular de China establecieron un reconocimiento mutuo el 14 de febrero de 1972, y en estas 4 décadas, yo diría, hemos tenido varias fases en esta relación, ¿no? Sorprendentemente, uno diría con cierto sarcasmo, las relaciones políticas pueden llevarse a cabo sin comercio, ¿no? Hoy en día pareciera que la economía, las inversiones, el comercio tienen que ir por delante. Falso, ¿no? Es decir, en 1972 el comercio entre China y México era realmente muy pequeño, y yo diría irrelevante en términos cuantitativos, pero lo que sí había era un proyecto mutuo de 2 países, un entendimiento bilateral en las Naciones Unidas, en otros en otros foros e instituciones. Y lo que se nota, y esto se hizo en el seminario, hay varios documentos al respecto, es que, claro, esta relación política estratégica que fue considerada por el propio Mao Zedong y Luis Echeverría en su momento, esta relación política estratégica fue decayendo, ¿no? En China por razones propias, en México yo diría por una creciente orientación hacia Estados Unidos y hacia América del Norte. Dejamos de lado muchos países, muchos mercados, muchas relaciones que tuvimos durante décadas y siglos, y nos enfocamos prácticamente en lo que hoy se conoce como en el Telecán, y se dejó de lado esta relación muy íntima, muy importante para China con México. Hoy en día, después de varias fases, yo diría a los 40 años, nos encontramos con una relación económica, comercial y de inversión muy significativa. China es nuestro segundo socio comercial desde el 2003, pero en donde yo diría la relación política estratégica de largo plazo es muy pequeña, por no decir que desapareció.
Y eso entonces nos lleva también a la situación que, si bien contamos con 40 años de relación entre los dos países, en el 2011, yo diría en el periodo, la fase 2009-2011, ha sido el periodo de máximas tensiones, roces y dificultades en la relación con China, ¿no? Es decir, el periodo de máxima tensión, y yo diría la peor relación en los últimos 40 años por una serie de causas, ¿no? Y ahora, respecto a este punto que mencionaba sobre el comercio, desde 2003 China es el segundo socio comercial de México, dejando atrás a países como Japón o algunos países europeos que tradicionalmente ocupaban este lugar. Sí. ¿Qué productos comercian México y China que hacen tan importante esta relación en los últimos años? Mira, China hoy en día significa o implica una profunda, yo diría un profundo cuestionamiento a México. En términos cualitativos, China, a fin de cuentas, y en los últimos años, nos está preguntando a México, oye México, y por cierto a otros países latinoamericanos, ¿a qué te vas a dedicar? ¿No? ¿Qué vas a hacer ayer, hoy y mañana? ¿No? ¿Vas a seguir especializándote en productos con base en fuerza de trabajo barata? China nos va a decir, mi fuerza de trabajo en una buena parte de mi país va a ser mucho más barata que la tuya durante décadas, aunque los salarios en China están aumentando. Pero ojo, están aumentando en una franja costera de China y no para los 1.400 millones de habitantes. La segunda respuesta, que está muy de moda, muy en boga, es, bueno, pues entonces voy a hacer un proceso de escalamiento tecnológico y entonces voy a producir, me voy a dedicar globalmente a productos tecnológicamente más sofisticados, ¿no? Pues puede ser, pero yo diría, y con el trabajo que nosotros hemos hecho en telecomunicaciones, en hilo textil, confección, en autopartes, automotriz y otros sectores, yo diría, China hoy en día tiene tecnología pirateada y made in China muy superior a la de México. Entonces, la pregunta y la respuesta, por supuesto, cualitativa de China, ¿a qué te vas a dedicar?, no es irrelevante. ¿Por qué? Porque México hoy en día exporta más de 2/3 partes de los productos exportados de México a China, son productos con muy bajo valor agregado, son productos básicamente minerales, cobre y algunos minerales de hierro y algunos otros productos como petróleo. Eso concentra 2/3 partes de nuestras exportaciones. Y sorprendentemente, uno diría, el 100% de las exportaciones chinas a México son productos todos manufacturados con un creciente nivel de valor agregado. ¿Qué está exportando China? Productos electrónicos, computadoras, laptops, pantallas, autopartes, telecomunicaciones y autos, tractores, etc. Eso implica un enorme cuestionamiento muy puntual, ¿no? Es decir, no solo tenemos un enorme problema con China, donde estamos importando masivamente desde China y exportando muy poquito. La relación en el 2011 de importación versus exportación de China fue de 9-1, ¿no? Yo siempre digo con un poco de ironía, pues si fuera partido de fútbol, pues nos golearon, ¿no? Ojalá que ganaran nuestros queridos Pumas 9-1 a alguien, ¿no? Más bien estamos perdiendo feo. Pero entonces, el problema no es solo una relación muy desigual de 9-1, sino que con una composición diametralmente opuesta. Estamos exportando productos de bajo valor agregado, bajo nivel tecnológico, con baja demanda, en donde los precios se pueden caer rápidamente, versus productos con alto nivel agregado de manufactura, de creciente transformación y con creciente producción y tecnologías made in China. Y relevante ahí es, yo diría, China hoy en día va a seguir exportando los pósters de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que lo está haciendo y lo va a venir haciendo, pero además telecomunicaciones, autos y productos crecientemente sofisticados. Es un reto enorme para México, considerando que China hoy en día es el principal exportador a nivel mundial, lo va a seguir siendo durante muchas décadas, y México no se ha planteado qué hacer ante este nuevo reto, ante esta nueva competencia bilateral y, ojo, en otros mercados. Es decir, en nuestro principal mercado de exportación, China se
el principal exportador y nos desplazó hace alrededor de 10 años, ¿no? Entonces, esta pregunta, desgraciadamente, en términos comerciales, pero uno diría de economía política, esa pregunta hoy todavía no nos la hemos hecho y seguimos en una discusión muy general, yo diría, poco eficiente, poco productiva, de si China es una amenaza o si China es un reto y una oportunidad, ¿no? Y hoy en día en la agenda bilateral entre México y China, ¿cuáles son los temas más importantes más allá del comercio, por ejemplo? Mira, hoy en día no existe una agenda. China presentó en el 2008 un libro blanco por parte de la Cancillería china, donde plantea lo que desde una perspectiva china debieran ser las principales prioridades para una relación en el corto, mediano y largo plazo. Y desde entonces, desgraciadamente, no ha habido una respuesta por parte de América Latina y, por cierto, tampoco por parte de México. Como país, hoy en día estamos profundamente divididos con respecto a China. El sector empresarial, a diferencia, por ejemplo, del Telecán, donde hubo un sector muy activo, muy a favor del Telecán, hoy en día hay un sector empresarial muy en contra de China, ¿no? Y hay otro sector que yo diría con una voz muy inferior, con menos decibeles, pero que está importando masivamente de China, legalmente o ilegalmente, ¿no? Entonces nos encontramos con la falta de una estrategia en donde las contrapartes chinas en múltiples ocasiones preguntan, bueno, oye, ¿cuál es la propuesta del sector público, privado, académico con respecto a China? Se han hecho varios intentos por presidencia, por organismos empresariales. Hoy por hoy no hay una agenda, ¿no? Y eso yo diría es uno de los principales limitaciones en la relación con China, porque la expectativa de China es de plantear una relación justamente que vaya mucho más allá del comercio. Para mal, en los últimos 10 años, yo te diría, la relación de México con China se ha comercializado en extremo y nos las hemos pasado peleándonos y discutiendo sobre uvas de mesa, aguacates, el tequila, y arneses, etcétera, sin recordar que México y China tienen una relación de casi 500 años, de 40 años con la República Popular de China o la República Popular China. Nos olvidamos de eso y entonces nos peleamos yo diría, por unos aranceles a productos bastante irrelevantes. Entonces, ¿qué es lo que hay que plantear? Es justamente una estrategia, yo diría, en el corto, mediano y largo plazo, que incluye aspectos políticos, que retome los aspectos políticos que existieron hace 40 años, aspectos políticos, culturales. Hay el intercambio entre dos países de 1.400 y 110 millones de habitantes en términos culturales, en términos educativos, debería ser inmenso, ¿no? Y hoy en día tenemos 30 becas que otorga China versus 30 becas anuales que otorga México. Eso, de nuevo, 110, 1.400 millones de habitantes, es absolutamente lamentable. Entonces hay que descomercializar la estrategia y puntualizar rubros en términos de infraestructura, de turismo, de migración, por supuesto, también inversión, aranceles, comercio, pero temas educativos, una estrategia política binacional, pero también en otros temas, uno diría multilaterales e internacionales, como el cambio climático, en las Naciones Unidas, en el Fondo Monetario Internacional, etc. Hay una agenda, yo te diría, de 20 puntos por lo menos, que habría que abordar anteayer, no pasado mañana, pero que hoy por hoy no lo hemos hecho, ¿no? Y haciendo un ejercicio de perspectiva, ¿hacia dónde va la relación? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son posibles ventanas de oportunidades para colaborar? Ahorita mencionaba algunas, pero ¿cuáles pueden ser también algunos perjuicios en la relación? Mira, yo te diría, tenemos que ponernos en México, tenemos que ponernos de acuerdo como país, qué queremos de China con China.
y entonces permitir, como lo plantea China, más allá de si estamos de acuerdo con el concepto o no, pero China nos propone a América Latina y a México una relación armoniosa y armónica en el largo plazo. Yo diría, yo siempre digo y destaco, claro, si la relación en el corto plazo no es armónica, no lo va a ser en el largo plazo. Entonces hay que ponernos a trabajar, es por lo menos el punto de partida y de muchas de las actividades propuestas de política, de agenda que hacemos en el CECHIMEC, hay que ponernos a trabajar, como decían por ahí, hoy, para tener resultados mañana. Si no lo hacemos en el corto plazo, vamos a tener problemas. Entonces, yo diría, hay propuestas en varias de las publicaciones de los embajadores, del embajador chino actual y el anterior, del consejero comercial de ProMéxico, del propio CECHIMEX y muchos otros, de proyectos muy concretos, ¿no? Por ejemplo, China se está convirtiendo tecnológicamente en un líder en la fabricación, producción, servicio, mantenimiento de trenes rápidos. China hoy en día está tapizando al continente chino con miles de kilómetros de trenes que se transportan a 350 kilómetros por hora, ¿no? Bueno, pues en México llevamos décadas hablando de si podemos construir un tren, ni siquiera rápido, después de 20 años pudiera ser rápido, un triángulo, uno diría por lo menos Guadalajara, Monterrey, México, y yo propondría también al sur para disminuir la polarización territorial. China tiene el financiamiento, tiene la tecnología, tiene la experiencia, etcétera, etcétera. Y yo, bueno, pues un fantástico proyecto al que hay que ponerle nombre, apellido, financiamiento, fechas, etcétera, ¿no? Hay temas como puertos. Está muy claro que el comercio de México y de América Latina crecientemente se está orientalizando, se está reorientalizando, no reorientando. Bueno, pues para eso se requiere infraestructura, se requieren puertos, aeropuertos, puertos inteligentes, puertos secos, etcétera. Hoy tomamos la decisión, esto va a tener efectos en 5 años, pero no hemos tomado la decisión, ¿no? Es decir, los puertos que hoy en día trabajan con Asia y en el Pacífico están trabajando al 120%, no tienen más capacidad, ¿no? Estamos hablando concretamente de Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Y como país no hemos tenido capacidad de plantear, de incrementar la inversión y la infraestructura. Esto habría que hacerlo anteayer. China tiene experiencias, financiamiento, tecnologías muy importantes. Yo no digo que todo lo que se tenga que hacer en el futuro en México tenga que ser con China, pero China tiene proyectos que nos han dicho, ¿por qué esperan? ¿Cuándo? Si no es ayer, pues hagámoslo anteayer, ¿no? Y no hemos sabido responder, y eso nos está costando. Es decir, China hoy en día se está convirtiendo en un inversionista muy grande en América Latina. Según la CEPAL 2010-2011, China invirtió más de 30,000 millones de dólares en América Latina, y a México llegó menos de 100 millones de dólares, ¿no? Entonces esas oportunidades se pierden, y mientras más sexenios requiramos para plantearnos qué queremos con China, pues peor nos va a ir, porque China no va a esperar a México y a ver si nos ponemos de acuerdo o no, y China va a invertir en Brasil, en Guatemala, en Honduras, en Costa Rica y en otros países, como lo está haciendo, con México o sin México, ¿no? Perfecto. Y para concluir, ¿algo más que quisiera agregar? No, mira, yo simplemente quisiera invitar a participar, a ponernos a trabajar con respecto a China. Es un tema emocionante, hay que dejar de lado mitos. México, América Latina está lleno de mitos con respecto al comercio, a la calidad de la producción china, a la inversión china, a las costumbres chinas, a lo que es aprender el chino. En fin, estamos llenos de dichos y diretes, yo te diría, de pasajes muy oscuros de la historia de México,
de movimientos antichinos, persecuciones y xenofobias y sinofobias en contra de los chinos, donde se asesinaron a cientos de personas en los años 20 del siglo pasado en México. Entonces yo creo que hay que trabajar para que eso no vuelva a suceder. Ignorancia, con mitos, con fricciones y tensiones, con crisis en el sector productivo y no generación de empleo, etcétera, yo diría es un pésimo caldo de cultivo para que la relación entre los dos países empeore, ¿no? Y China, sin lugar a dudas, no sé si va a ser hoy, mañana o pasado mañana, se va a convertir en la economía más grande del mundo y tendremos que lidiar con este país. Habrá algunos sectores, algunos temas donde se pueda cooperar, otros donde no. Pero hay que definir esto, meter la cabeza debajo de la tierra y esperar que pase a un ladito, ojalá que no nos pasen por encima, yo diría, no es opción, no es digno, yo diría, de un país de 110 millones de habitantes como es México. Entonces yo invitaría a todos a subirse, a revisar lo que existe, a hacer proyectos de investigación, a aprender chino, a hacer estancias en China y a tomar muy en serio China, porque nos va a sobrevivir con absoluta certeza, ¿no? China no es un papel, no es un dragón de papel, sino que es un dragón de carne y hueso que cree en el cemento, en los edificios, etcétera, y los invito a ir a China, ¿no? Vale la pena.